olvidemos de prender las camaritas. Oh. Okay, guys, so welcome back. Welcome back to this journey. Welcome back to English classes. So, today we're going to work just on grammar. El día de hoy solo vamos a ver grammar. Por lo que le pido, I'm going to ask you guys, take notes. Tomemos notas, okay? Because we are going to look at the present simple. Ya empezamos con la nueva unidad, que es el present simple. Ok, so, si podemos sacar nuestro cuadernito, tomar notas, ok, it's going to be better for you to remember this grammar class. Ok, va a ser mejor para ustedes si toman notas y nos acordamos de los puntos claves del present simple. Ok, so we are going to start. Okay, so let me share my screen. Déjenme compartir la pantallita. Okay, guys, so we're going to start with the present simple. Okay, something that you have to take into consideration that when we talk about the present simple is going to be the verb in the base form. Okay, so cuando hablamos nosotros del presente simple, nosotros a nuestro verbo lo vamos a tener en su forma base. ¿Ok? Para esto, después de finalizar la clase, ya les voy a mandar la lista de verbos que nos tenemos que aprender. ¿Ok? So, esa lista de verbos va a estar dividida en the base form, la palabra base, the past tense, and the past participle and the meaning. ¿Ok? Va a estar dividida en su forma base, en su forma pasada participia y su forma del español. ¿Ok? ¿De qué significa? ¿Ok? Para que usted pueda empezar a hacer oraciones con la listita de verbos. ¿Ok? So, we're going to continue. Okay, so here we have the present tense is the base form of the verb. Ok, nosotros vamos a utilizar ¿qué? La forma base del verbo. So here we have, I work in London. Right? Very easy. Yo trabajo en Londres. I work in London. Okay? But with the third person in the singular, that is going to be she, he, and it, para she, he, and it, I'm going to add an S in the verb. Yo voy a aumentar una S en el verbo. So how is going to look? And it's going to look like she works in London. Ella trabaja en Londres. ¿Por qué se le aumenta la S? Porque de esta manera yo conjugo al verbo en tercera persona del singular. ¿Cuáles son mis terceras personas del singular en inglés? She, he, and it. Estas van a ser mis terceras personas. Por lo tanto, solo a esos tres le voy a añadir S al verbo. ¿Ok? What happened with the rest? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con we? Wait, sorry. Déjeme dejar de compartir porque no me deja borrar. Y déjeme volver a compartir. Ok, nice. Entonces, ¿qué va a pasar con el I, el you, el they y el we? Estos cuatro de aquí van a mantener el verbo de forma base. Ok, so these four over here, estos cuatro de aquí van a mantener el verbo en forma base. So they are going to work with the verb
in base form. ¿Ok? En su forma base. Estos cuatro de aquí van a trabajar con el verbo en su forma base. Mientras que el she, hit y el it, she, hit y el it, ¿qué va a pasar con estos tres? Nosotros les vamos a aumentar una S al verbo. ¿Ok? A estos tres nosotros les vamos a aumentar al verbo la S. So we're going to put verb plus the S. ¿Ok? The verb plus the S. ¿Por qué se le pone guión y S? Porque va al final. ¿Ok? So we are going to add the verb plus an S. So as we look in the example, I use she and I'm going to add an S. Como se ve en el ejemplo, yo utilizo she y añado la S al verbo. ¿Cuál es mi verbo aquí? Works. ¿Ok? So works, I'm going to add the S. Y a work yo le voy a añadir la S. ¿Ok? Porque ese es mi verbo. ¿Ok? So my verb is going to be the S. I'm going to add the S. A mi verbo le voy a aumentar la S. Okay, guys? Until here. Any question? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yes, no? Okay. So I can continue. Puedo continuar. Okay, perfect. So, in our affirmative way, let me zoom it a little more. Déjenme hacerlo un poquito más grande esta parte de aquí. So in our affirmative way, we're going to have the same, what I already told you. En nuestra forma afirmativa, en oraciones positivas, I'm going to have what I have told. Voy a tener lo que ya les dije. For he, she, it, yo voy a aumentar la S. ¿Ok? For I, we, you, they, el verbo se mantiene normal. ¿Ok? So I'm going to say, I speak English. Which is my verb? Speak. ¿Cuál es mi verbo? Speak. ¿Ok? Y lo demás, si yo utilizara el mismo verbo con la tercera persona del singular, I'm going to say, he speaks Spanish. Él habla español. Mi verbo es speak, por lo tanto yo voy a añadir la S, porque I'm talking about he. ¿Y qué me dice la regla? Que he, she, les añado S. ¿Ok? What happened with the other verb? ¿Qué pasa con otro verbo? They live in London. ¿Cuál es mi verbo? Live. Uy, sorry. Me fui chico. ¿Cuál es mi verbo? Live. ¿Ok? Vivir. Ellos viven en Londres. What happens if I'm talking about a third person? ¿Qué pasa si estoy hablando de una tercera persona en singular? Yo voy a aumentar la S. So she lives in Paris. Okay? So here we have a little reminder. The third person verbs need the final S in affirmative sentences. Okay? Solo en las oraciones afirmativas, en las oraciones positivas. Okay? Solo en las positivas yo voy a aumentar la S. Okay? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Okay. So we can continue. Podemos continuar. Let me erase. Okay. So now we have the present simple with questions. Ahora tenemos el presente simple en preguntas. Okay, we're going to first look at the questions. Primero vamos a echar un vistazo a las preguntitas. So here we have. Do you play piano? Where do you live? Does Jack play football? Where does he come from? Do Rita and Angela live in Manchester? Where do they work? ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos dos tipos de preguntas. Las que empiezan con auxiliar, do y das, y las que empiezan con WH questions, y las que empiezan con las preguntas de W.
¿Cuáles son esas? Where, and where. También tenemos otras como what, which, how, why, whom, ¿ok? Todas estas son nuestras WH questions. ¿Ok? So we are going to pay attention in the auxiliary. Vamos a poner mucha atención en el auxiliar. ¿Por qué? Because we use a do and does to make questions with the present simple. We use does for the third person in the singular, that is going to be she, it. Ok, nosotros utilizamos el does para he, she, it, y utilizamos el do for the rest. Ok, and do for the others. And which are the others? ¿Y cuáles son los otros? Son I, we, you, and they. Ok, so I'm going to, for you, it's going to be do. Para los, para I, we, we, you, and they. Para I, we, you, and they, yo voy a utilizar do. Okay? For this one over here, I'm going to use the auxiliary do. Okay? I'm going to use do. Okay? Para he, she, it, me, she, and it, yo voy a utilizar el does. Okay? Para estos tres, en cambio, yo voy a utilizar el does. That are going to be my auxiliary. Okay? Those are going to be my auxiliaries. Esos van a ser mis auxiliares. Do y does cumplen la función de ser auxiliares. Estos dos de aquí son auxiliares. Auxiliaries. Yo le voy a poner AUX porque son auxiliaries. Son auxiliares. Okay? So this one over here works as an auxiliary. Estos dos de aquí trabajan como auxiliares. Okay? So do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Okay, so we don't have any questions. No tenemos preguntas. So will you do and does with questions? Like, will you do and does with questions words like where, what, and when. Okay? Nosotros utilizamos el auxiliar do y does para preguntas también con where, what y when. Wait, sorry. Where, what y when. ¿Qué significa where? Who would like to help me? ¿Qué significa where? ¿Dónde? Very perfect. Significa dónde. ¿Qué significa what? ¿Qué? Very good. ¿Y when? ¿Cuándo? Perfect. So yo voy a utilizar el do y el does, especialmente cuando yo haga preguntas del WH question con where, what, and when. ¿Dónde, qué y cuándo? ¿Ok? So, where do Angela and Rita live? ¿Dónde vive Ángela y Rita? What does Angela do? ¿Qué está haciendo Ángela? ¿Qué hace Ángela, perdón? When does Rita usually get up? Usualmente, ¿a qué hora se despierta Rita? Okay? So this is going to be for my present. So you see, where do, what does, and when does. Okay? So aquí tenemos el auxiliar do and does, que se lo utilizará con quiénes? Con el where, con el what y con el when. ¿Ok? Con estos tres yo también voy a utilizar el do y el does, que básicamente serían nuestros WH questions. Que estas tres de aquí forman parte de quién? De las WH questions. ¿Ok?
WH questions. Ok, estas tres forman parte de las WH questions. Ok, guys. Any question? ¿Alguna pregunta? No? Perfect. So we can continue. Podemos continuar. Very good. So now, here we have another part. Bad questions with who often don't use do or does. ¿Qué pasa con el WH de who? Por lo general, no se utiliza los auxiliares do or does. ¿Ok? Con who. ¿Por qué? Veamos los ejemplos. Who lives in London? Who plays football at the weekend? Who works at Liverpool City Hospital? ¿Qué estoy viendo aquí? Que en vez de utilizar el do y el does, ¿qué hace mi verbo? Se conjuga. So I'm going to conjunct. Voy a conjugar who lives y añado la S. ¿Sí ven? Who plays y añado la S. Who works y añado la S. ¿Por qué? Si en este caso yo no tengo el do o el does, la S que vemos aquí va a ser el trabajo de qué auxiliar del does. ¿Ok? Porque como está preguntando quién, por lo general se refiere a una persona en específico o puede también ser un grupo de personas. ¿Ok? Por este motivo es que yo utilizo la S toma el lugar del das. ¿Ok? So, en vez de utilizar do o does en estas preguntas con who, yo voy directamente al verbo y lo conjugo. Who lives in London? ¿Quién vive en Londres? Who plays football at the weekend? ¿Quién juega fútbol en la semana? El fin de semana, perdón. Who works at Liverpool City Hospital? ¿Quién trabaja en el hospital de Liverpool? Okay? So with who, I'm not going to use do or does. Con who yo no voy a utilizar el do o el does. Okay? So here are some useful questions that we're going to try to remember. Aquí hay unas preguntas que son muy generales, muy utilizadas, que las vamos a tratar de memorizar. So for example, where do you come from? ¿De dónde vienes? Where do you live? ¿Dónde vives? Do you come from Ecuador? Tal vez vienes de Ecuador. Do you come from Ecuador? Do you come from Colombia? Do you come from United States? Do you live in Quito? Do you live in Tulcán? Do you live in Guayaquil? What work do you do? ¿Qué trabajo haces? ¿O qué trabajo realizas? Do you like do you like reading? ¿Te gusta leer? Do you like hanging out? ¿Te gusta salir con amigos? Do you like go to the gym? ¿Te gusta ir al gimnasio? Do you know some history about Ecuador? ¿Sabes alguna historia del Ecuador? ¿Sabes algo de historia del Ecuador? Do you know some history about Ecuador? Do you know that if you pay attention you get a 10? ¿Sabías que si pones atención tienes un 10? Okay, so these ones are very common and we are going to try to remember them. Okay, so here we have some WH questions with auxiliary. So if you see, si ustedes se dan cuenta, tenemos el do, aquí, nuestro auxiliar do, que va seguido de quién? De nuestro sujeto. El do, para quienes nomás eran, era para el I, we, you, and they. ¿Ok? So you está al lado del do. Perfect. Very good.
¿Y qué pasa con mi verbo? Se mantiene en su forma base. ¿Ok? Estos tres siempre van a estar juntos, siempre se van a cumplir. El auxiliar do, más I, we, you o they, más el verbo en su forma base. ¿Ok? So let's continue. Continuemos. En esta imagen, la explicamos de mejor manera. ¿Ok? So, ¿qué auxiliar yo voy a utilizar para el do? ¿Qué sujeto voy a utilizar para auxiliar do? I, we, you, and they. Y para el das, he, she, it. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar aquí? El verbo se va a mantener en su forma base. ¿Ok? Yo ya no voy a conjugar el verbo para he, she, it. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el auxiliar que hace ese lugar, que hace ese trabajo, perdón, y que toma ese lugar. ¿Ok? So I'm going to say, um, do you speak English? ¿Tú hablas inglés? ¿Ok? And also we have to remember that the base form of the infinitive, we're going to eliminate el to. Nosotros tenemos también que acordarnos que la forma infinitiva de todos los verbos en inglés siempre se aumenta el to. ¿Ok? Entonces sería el to go, to need, to speak, and to live. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos oraciones de presente simple, se va a eliminar el to. ¿Ok? So, do you see? Here is an X. Aquí tenemos una X. Entonces yo solo voy a utilizar go. En vez de to need, yo voy a utilizar solo need. En vez de to speak, yo voy a utilizar solo speak. Y en vez de to live, yo voy a utilizar solo live. And in the third person, I'm going to lose the final S in questions. ¿Ok? Y en la tercera persona, yo voy a perder la S. ¿Ok? Yo ya no pongo la S en los verbos para las terceras personas, que sería he, she, it. ¿Ok? So, si yo quiero transformar una oración a pregunta, por ejemplo, tenemos you speak English. ¿Ok? Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. ¿De quién estoy hablando? De you. ¿Qué auxiliar utiliza you? Yes, do. So I'm going to say, do you speak English? ¿Y qué es de lo que no me tengo que olvidar? The question mark. ¿Ok? Porque sin el question mark no hay pregunta. Do you speak English? ¿Ok? The same way is going to happen with the third person. De la misma manera va a pasar con la tercera persona. He speaks German. ¿Ok? So aquí tenemos he, por lo tanto nuestro verbo va a estar añadido es. ¿Ok? So we're going to say he speaks German. Él habla alemán. Entonces, como estoy hablando de he, me voy a acordar cuál es el auxiliar que utiliza he, she, and it. ¿Ok? ¿Cuál es el auxiliar que utiliza he? It's going to be does. Does he speak German? ¿Y qué pasa aquí? Aquí ya se elimina la S. ¿Ok? ¿Por qué? Por el auxiliar. ¿Ok? Por el auxiliar yo elimino la S. ¿Ok? And don't forget about the question mark. Y no nos olvidemos del signo de pregunta. ¿Ok? Do we have any questions until here, guys? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, perfect. So, podemos continuar. Okay, so let me erase all of this. Perfect. Ahora vamos con los negativos. ¿Cómo yo hago negativos? Aquí voy a utilizar mis auxiliares. ¿Ok? ¿Cuáles eran mis auxiliares? Do y das. ¿Ok? So a ellos, a mis dos auxiliares, los voy a poner en negativo. ¿Ok? Ok, entonces a mis auxiliares los voy a poner en negativo. Here we have some sentences. I like tennis, but I don't like football. Me gusta el tenis, pero no me gusta el fútbol. ¿Ok?
So what we have here, aquí tenemos nuestro auxiliar do. ¿Y cuál es el negativo del do? Va a ser don't. O también podemos decir do not. Okay, that is going to be the same. Que se va a significar lo mismo. Also, I don't live in London now. Ahora ya no vivo en Londres. Okay. I don't play the piano, but I play the guitar. Ya no toco el piano, pero ahora toco guitarra. Okay. They don't work at the weekend. Ellos no trabajan los fines de semana. John doesn't live in Manchester. So aquí tenemos nuestro otro auxiliar, que es el does. Y para hacerlo negativo, yo digo doesn't o does not. ¿Ok? So, ¿por qué pongo doesn't aquí si estoy hablando de John? Porque John, acuérdese que si yo pongo nombres, tengo que identificar el nombre a quién le pertenece. A he o a she. ¿Ok? Entonces, John es un nombre de hombre, so it's going to be a he. Va a ser un he. Por lo tanto, yo me acuerdo que he, she, and it utilizan el auxiliar does. Y en negativo va a ser doesn't. Okay? The same way is going to happen with Angela. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. Angela no maneja el trabajo. Ella va en bus. ¿Ok? Aquí me doy cuenta otra vez de quién estoy hablando. Estoy hablando de Ángela. ¿Ok? Por lo tanto, yo identifico que es Ángela. Hombre, nombre de hombre o nombre de mujer. In this case, we have a she. Por lo tanto, yo voy a utilizar mi auxiliar doesn't. ¿Ok? She goes by bus. Y aquí vemos la continuación de una oración en afirmativo, si se dan cuenta. Que como yo estoy hablando de she, yo voy a aumentar, en este caso, en go, aumentamos es. ¿Ok? En el caso de go, nosotros aumentamos es. And we're going to say she goes by bus. ¿Ok? Y se cumple la regla, que para she, he, it, yo voy a utilizar en mi forma positiva, voy a aumentar la S, y para he, she, it, yo voy a utilizar el auxiliar does, y en negativo yo voy a decir doesn't, ¿ok? Or does not, ¿ok? Do we have any question, guys? ¿Alguna pregunta? No? Ok, we can continue. Si tiene preguntas, haga nomás. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. So we use do and does to make negative sentences with the present simple. We use doesn't for the third person in singular. That is going to be she, he, it, and don't for the others. Lo que les dije, chicos. Nosotros utilizamos el doesn't para la tercera persona del singular. ¿Quiénes son mi tercera persona del singular? He, she, it. Y don't va a ser para el resto. ¿Cuál es el resto? I, we, you, and they. Okay, so I'm going to use I want to use don't for I, we, you, they, and I'm going to use doesn't for he, she, it. Okay, and the verb is going to be in the base form. Okay, y el verbo para ambos se mantiene en su forma base. Ok, yo ya no pongo la S en la tercera persona. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar. Así está en negativo. It doesn't matter. No importa. Ok, yo pongo, cuando tengo oraciones en tercera persona del singular, mi verbo se queda en su forma base. Ok, so let's see an example. Dice, la forma afirmativa de esta oración is going to be I speak Spanish. Yo hablo español. So I'm going to have I. Y el verbo there is going to be speak se mantiene en su forma base. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo en negativo? Yo me acuerdo que auxiliar en negativo utilizo para el I. Me voy a mi tablita y dice que utilizo el
don't. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a decir primero, voy a poner mi sujeto, that is I. Después va a ir seguido mi auxiliar, que va a ser en este caso don't, seguido de mi verbo speak, más mi complemento. ¿Ok? So, la fórmula para mi oración en negativo va a ser subject plus auxiliary plus the verb in the base form and plus the complement. ¿Ok? So, así yo voy a tener el sujeto, el auxiliar, el verbo en su forma base y mi complemento. Subject plus an auxiliary plus the verb in the base form plus the complement. Mi sujeto más mi auxiliar más mi verbo en su forma base y mi complemento. Okay, and the same way is going to happen with the third person. Y de la misma manera va a pasar para la tercera persona. Entonces, en mi forma positiva, I'm going to say, she speaks Italian. Como estoy hablando de she, yo me acuerdo que mi regla me decía que she, he, en su forma positiva, yo al verbo le tengo que aumentar, ¿qué cosa? La S para conjugarlo. ¿Ok? Y en mi forma negativa, yo voy a memorizar, me voy a acordar qué auxiliar utilizaba para she en su forma negativa. Entonces yo me acuerdo que para she es el doesn't. Entonces voy a decir she doesn't speak y aquí se elimina la S. Uy, sorry. Aquí se elimina la S y se mantiene el verbo en su forma base. ¿Ok? So I'm going to say she doesn't speak Italian. Y de la misma forma se va a cumplir la fórmula. Entonces tenemos subject plus the auxiliary plus the verb in the base form and plus the complement. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo mi sujeto, mi auxiliar, mi verbo en su forma base y su complemento. Mi sujeto, mi auxiliar, mi verbo en mi forma base y mi complemento. ¿Ok? Do you have any question, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? Okay, nice. So let me erase so we can continue. Wait. Let me erase this. Ok, so, ¿cuándo podemos identificar que yo voy a utilizar mi present simple? Y en el present time. Y en el tiempo presente. ¿Cuándo yo voy a utilizar mi present simple? We use the present simple to talk about something that is true in the present. ¿Ok? Primerito, yo voy a utilizar el presente simple para hablar algo que es verdad en el presente. Something that is true in the present. So I'm going to say, I'm 19 years old. ¿Ok? En este caso, mi verdad, mi realidad va a ser I'm 24 years old. ¿Ok? Yo tengo 24 años de edad. ¿Ok? Esa es una realidad, esa es una verdad. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a utilizar el present simple. So, next, I'm going to say, I'm a student. Yo soy un estudiante. ¿Ok? Yo soy un estudiante, es una realidad, es una verdad. And he lives in London. In our case, we are going to say, she lives in Quito, en mi caso. ¿Ok? Así, con las verdades que yo tengo, con las verdades de mi realidad, de mi persona, yo voy a utilizar el present simple. ¿Ok? ¿Cuándo lo utilizo? For something that is true in the present. Para algo que es verdad en el presente. For something that is true in the present. ¿Ok? So then we have also something that happens regularly in the present. Algo que pasa regularmente en el presente.
So, ¿qué pasa regularmente? It says, I play football every week. Todos los fines de semana juego fútbol. ¿Ok? Entonces es algo que pasa regularmente. Por ejemplo, si algunos de ustedes están en una maestría y justo tienen clases martes y jueves, entonces ustedes van a decir, I study for my master 2 times a week, 2 veces a la semana. ¿Ok? Yo estudio mi maestría 2 veces a la semana. ¿Ok? Something that happens regularly. Algo que pasa regularmente. ¿Ok? And something that is always true. Algo que siempre es verdad. Como por ejemplo, factos científicos. For example, the human body contains 206 bones. El cuerpo humano tiene 206 huesos. Light travels at almost 3,000 kilometers per second. La luz viaja al menos a 3,000 kilómetros por segundo. Okay? Light travels at almost 3,000 kilometers per second. La luz viaja a 3,000 kilómetros por segundo. Otro facto científico podría ser que el agua hierve a 100 grados, cuando alcanza los 100 grados, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Okay? So also we're going to use the adverbs of frequency like sometimes, always, and never. Okay? Estos van a ser adverbios de frecuencia que son muy comunes al utilizarlos con el present simple. ¿Ok? Chicos, nos volvemos a conectar, por favor. Ya se acaba la reunión.